A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 12 de junio del año 2025. El título de este editorial tiene relación con una serie de temas que se han estado discutiendo o al menos mencionando en los grupos integrantes de la clase política. Son problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la caída del empleo, con el retorno de la inflación, va creciendo ahora otra vez, con la caída de los ingresos del erario, la caída de la inversión extranjera y todos esos problemas en el área económica. Son problemas que los discutimos, pero nadie plantea soluciones. Se discute el problema, se borda, se lo manosea, pero nadie se atreve a decir, señores, hay que hacer esto. Hay otros problemas que son esto de la introducción de combustible bajo otra fracción arancelaria, que se le ha dado en llamar el huachicol. No es huachicol, el huachicol es cuando se perfora un ducto y se roba combustible. No, aquí estamos hablando de introducir barcos de gran calado y con un volumen estratosférico de litros de diésel o de gasolinas, ¿no?, que entra bajo otra fracción arancelaria, entonces no paga impuestos, por así decirlo, ¿no? Entonces, esos son personajes muy bien ubicados en la estructura gubernamental y que han apoyado campañas y repartido dinero entre los funcionarios de Morena a diestra y siniestra. Ese es otro tipo de problemas. Luego tenemos otros problemas, las conductas o las actividades de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen, de acuerdo con una fórmula, modelito matemático muy simple, que está en el artículo 41 de la Constitución, X cantidad de millones de pesos. Este año, el PRI va a recibir alrededor de 900 millones de pesos, millones más, millones menos. El PAN alrededor de 1,400 y el y Morena alrededor de 2,400 millones. Aquí la pregunta es, ¿qué hacen con ese dinero? No, es que ellos pueden hacer lo que quieran, sus actividades, malamente, porque cuando se habla de recursos públicos, si ustedes revisan el presupuesto de egresos de la Federación, ahí viene especificado el fin, el uso de cada peso que está ahí en el presupuesto. En cambio, los partidos, unos se dedican a promoverse su líder nacional, a comprar muchas camisas coloradas y a hacer reuniones de acarreados y donde decir somos fuertes y andar acá del tingo al tango, de programa aquí, de programa allá. Otros partidos, pues quién sabe, no se sabe qué hacen. Por ejemplo, el Partido del Trabajo, nadie sabe qué hace con sus 600, 700 u 800, no más, 1,000 millones de pesos. Nadie sabe. El Partido Verde igual, pero de Morena tampoco se sabe. Qué bonito negocio es tener un partido, aunque sea chiquito, dijo alguien. ¿Por qué? Porque me dan cientos de millones de pesos, yo hago prácticamente lo que quiero con ese recurso, etcétera. Ese es otro problema. Y así hay varios problemas. Pero yo quiero facilitarle a usted hoy las cosas y le pregunto, como título del editorial, ¿tienen solución nuestros problemas? Todos esos que le mencioné ahorita, ¿tienen solución? Alguien podrá decir sí, alguien podrá decir no. Los que digan sí, brotaría otra pregunta. ¿Cómo? Otros dicen no, tendrían que decir por qué no.
Entonces, esos son algunos de los problemas. Pero hay otros más terrenales y más inmediatos. Yo no sé cuántos de ustedes han viajado por algunas ciudades europeas. Es un viaje interesante visitar algunas ciudades, algunas capitales y conocer un poco de su historia. Les voy a dar una ciudad que más o menos en mis andanzas, cuando yo iba huyendo para China, tuve que esperar ahí en París varias semanas. Entonces caminé y leía libros y veía monumentos, etcétera. Y resulta que lo que hoy causa maravilla a los franceses y a los turistas no existían hace años, sino que alguien dijo, a ver, este cochinero que hay aquí, esto hay que quitarlo y hay que embellecer esta área de la ciudad. Y surgió un señor urbanista o arquitecto, el arquitecto Haussmann, y dijo, a tumbar todo esto. Hicieron, no tumbaron. Ay, que yo no, hágase un lado que también la vamos a aplastar. Y hoy, esa área de París, donde el señor Haussmann generó un área de una gran belleza, es admiración de los parisinos, de los franceses, pero también de los turistas que visitan esa ciudad. Ese es un ejemplo que les doy. Seguramente muchos parisinos, cuando veían ese cochinero, esos muladares, ahí decían, no, hombre, esto no tiene solución. Pero hubo alguien que dijo, sí tiene solución. Y hay que resolver ese problema. Se aplicaron, lo resolvieron y hoy llama la atención del mundo entero esa belleza urbanística. Bien. Les doy otro ejemplo. La Ciudad de México antes de 1976, 76, efectivamente, no, 82. ¿Cuándo fue regente el profesor Jan González? A ver si alguien me ayuda. Todavía no nacía. No, pero por eso dije que alguien me ayude ahí. No recuerdo si fue con López Portillo. Creo que sí. Creo que fue con López Portillo del 76 al 82. Fue regente de la ciudad el profesor Carlos Jan González. La ciudad ya para ese entonces, en materia de tránsito, era un infierno la Ciudad de México. Atascones, embotellamientos. El profesor reunió a especialistas en cuestiones de movilidad y surgió la idea de los ejes viales, pares de ejes viales. Los que van de norte a sur, una calle o una avenida iba hacia el sur y luego la otra hacia el norte, etcétera, etcétera. Lo mismo de oriente a poniente, poniente a oriente. Aquello generó, no tienen ustedes idea lo que generó eso aquí en la Ciudad de México. No, ¿cómo es posible esto y que mi casa? Pues los que conozcan el circuito interior, que es algo posterior a eso, vienen ustedes por la avenida Patriotismo, que en aquellos años ahí terminaba en la calle de Benjamín Franklin, o ahí comenzaba, como gusten ustedes. Entonces tumbaron una serie de casas habitación e hicieron lo que se llama hoy Diagonal Patriotismo, que lo lleva En el 76. 76. Sí, previamente fue gobernador del estado. Sí, eso, no, nomás 76, 82. Punto. Sí, sé lo otro cuando fue gobernador del Estado de México. Y fue, además, antes director de CONASUP. Ya, pero es otra historia. Entonces hizo la Diagonal Patriotismo. Y luego continuaron y los ejes viales y el circuito interior, etcétera. Y la ciudad empezó a ser transitable. ¿Por qué? Porque alguien dijo, señores, la solución técnica adecuada a este problema es esta y hay que hacerlo.
Algunos protestaron, yo me acuerdo ahí en la Condesa, ahí donde desemboca Tamaulipas y diagonal Patriotismo, no, que cómo es posible y que me amparo, y ni más, vámonos. Se hizo, vean ahorita, pues más o menos, no obstante la cantidad de vehículos, la fluidez del tránsito. ¿Y qué pasó? Como todos los mexicanos erróneamente pensamos, eso resolverá esos problemas de aquí a la eternidad. No es cierto. A medida que va creciendo la población y va creciendo el uso de automóviles que circulan en la ciudad, hay que enfrentar ese problema del crecimiento. ¿Cómo? Construyendo nuevas avenidas, pues ya ve que salieron lo del segundo piso, etcétera, etcétera. Muy bien. Otro ejemplo. Seguramente usted ha andado por el centro histórico. Hay dos calles ahí, son dos avenidas, 20 de noviembre y Pino Suárez, y las ve amplias, bonitas. Una desde el sur, desde la calle de Izazaga, se ve la catedral allá, ancha la calle, muy bien. Y luego la otra que sale del Zócalo, ahí a un lado está la Suprema Corte y desemboca en Calzada de Tlalpan, bueno, San Antonio Abad y luego Calzada de Tlalpan. Alguien estudió eso y dijo, señores, esto es una callecita muy angosta, esto genera un embudo, vamos a hacer esto, y total, contra todo el mundo, posición el regente Uruchurtu dijo, se hace y se hizo. Y hoy miles y miles de citadinos disfrutan eso. Y así podría seguir mencionando problemas resueltos en otras ciudades del mundo, que conozco muy pocas. Pero ¿cuál es el elemento central en esos problemas y la solución que se puso en práctica? Hubo un gobernante que entendió el problema y tomó la decisión a costa de su prestigio y de su futuro político para resolver un problema de esa ciudad. Repito, hubo un político, un gobernante que se atrevió a ir contra la corriente y hacerlo. Esa decisión o ese tipo de políticos hoy en México escasean, por no decir que no hay de esa clase de políticos o de gobernantes. Y eso es una cosa muy perjudicial para la calidad de vida, para las horas que está una persona manejando en el viaducto, etcétera. Miren, el viaducto originalmente era para 2 carriles. ¿Qué hicieron para aumentar la vialidad del viaducto? No mejorar otras partes, no, sino que la separación de los carriles, pues la hicieron más chiquita. Entonces ya son 3, aumentaron la capacidad 50%. Muy bien, pues ahorita buena parte del día es un estacionamiento, el viaducto Piedad. En esas condiciones, ¿ante qué estamos? Ante la indolencia, la cobardía, el no querer comprometerse porque voy a perder votos, popularidad, etcétera, etcétera. Pero los gobernantes que ven al futuro no temen decidir y ponen su prestigio, su popularidad en juego. Y la experiencia muestra que más temprano que tarde ese político es reconocido, ¿verdad? Y yo quiero dejarles a ustedes hoy, antes de continuar, dos problemas para que ustedes piensen si esos problemas tienen solución y cuál sería la solución de tenerla que ustedes les darían a esos 2 problemas. Problema número 1. El área que se conoce como Tepito es un área de delincuencia masiva, total, ofensiva. Es
el área donde está la parte primigenia, esa pústula que brota corrupción de la mafia china y la mafia coreana, que en bodegas ahí traen trailers el contrabando, ahí está esa mafia. Y la gente de Tepito, vieja, compra eso, de eso vive, pero además el barrio de Tepito, desde tiempo inmemorial, ha sido un área donde ciertas personas delinquían y corrían y se escondían ahí. De tal manera, pues, que es un área que podríamos llamarla sin ley, excepto la ley de la gravedad. Ese sería el contexto. Seguramente alguna vez o ha pasado por el eje 1 norte usted por ahí, o ha ido a Tepito a comprar alguna cosa, cháchara, lo que sea. La pregunta es esta. ¿Tiene solución el problema de Tepito con todo lo que mencioné? Y detenerla, ¿cuál es, según usted? Ese es un problema. Yo le di varios ejemplos de problemas aquí en México, etcétera, y ahora le dejo a usted eso como tarea. Y le dejo otro problema. Yo no sé si se ha dado cuenta usted que en los últimos 10 años, vamos a decir, el número de personas dedicadas a lo que se llama el ambulantaje, aun cuando un muy buen porcentaje de ellos no son ambulantes, están fijos ya, sea en un área de la banqueta que ahí llegan todos los días o que ya tienen unas casetas de lámina ancladas. Entonces ya no son ambulantes. Ambulantes es el que anda vendiendo cachitos de la lotería, caminando por Reforma o en 5 de Mayo, Madero, etcétera. Ese sí es un ambulante. El que anda empujando su carrito con mangos preparados acá, ese es ambulante. Pero aquel que está replanado ahí, que ahí llega todos los días, pues es un ambulante sui generis, ¿verdad? Bien. Usted los padece, hay casos donde usted debe bajarse al arroyo vehicular, etcétera. En otros casos, pues ya lo mancharon de la salsa, que alguien está con el plato ese ahí y agarrando así un cochinero entre salsa verde, lechuga, queso cotija y un pedazo de flauta frita en un aceite desde hace como un mes y medio, ¿verdad? Y lo van, si quítense y háganse un lado, y las personas allá replanadas o paradas comiéndose sus ricas flautas. Muy bien. Le pregunto, ¿tiene problema, pero tiene solución ese problema de los ambulantes o el ambulantaje? Y si la tiene, si tiene solución ese problema, ¿cuál sería la solución de acuerdo con usted? Usted lo padece, usted se enfrenta, a veces quizá usted come en esos pasillos de la muerte donde es fácil obtener a un precio no muy barato, no muy bajo, una muy buena salmonelosis de esas acá, una tifoidea de vez en cuando, digo, son la cosa, vamos a decir, que adereza a las flautas, a los tacos fritos, etcétera, etcétera. Le dejo entonces esos dos problemas para que piense de aquí al lunes cuáles serían las soluciones a esos dos problemas. Como ve, para un examen primaveral o de fin de curso es un problema interesante y las soluciones son relativamente fáciles. Le di ejemplos, estoy tratando de pensar en otros problemas, quizá la salida de México a Querétaro, la salida a Ecatepec, acá por eso. Es decir, siempre que el gobernante analiza un problema de movilidad, habrá que tomar decisiones impopulares y dolorosas. Hay una que es conocida por los que viven por allá muy cerca del Estadio Azteca, por ejemplo, en lo que eran Santa Úrsula Coapa o alguna cosa así, donde se construyó el Estadio Azteca.
Ahí quitaron a personas que tenían ahí sus chinames o lo que sea con bulldozers, lo ordenó el regente Uruchurtu y por eso lo despidió el presidente Díaz Ordaz y colocó al general y licenciado Alfonso Corona del Rosal en su lugar. Ahora, hay muchos problemas en la ciudad. El problema de las raíces por el tipo de árboles que plantaron en las banquetas, que tiene solución. ¿Lo haría usted? ¿Se atrevería usted a secar esos árboles o a sacarlos y plantar otras variedades que no tuvieran esa raíz tan superficial, etcétera? Piénsele, quizá usted tenga la solución a muchos de esos problemas y algún partido de los nuevos lo llame para que fuere su candidato el 2030 a jefe de gobierno en la Ciudad de México. Vamos a ver. Termino agregando lo siguiente. Los problemas en las grandes ciudades en todo el mundo son problemas muy complejos, porque tienen que ver con costumbres profundamente arraigadas en millones de personas. Le voy a dar otro ejemplo que aquí pues causaría gran revuelo. Hace algunos años, no muchos, la ciudad de Londres se encontró con el gran problema de la afluencia automovilística hacia lo que podríamos llamar el centro de Londres. Entraban muchos carros, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, dijeron, bueno, ¿cómo le hacemos? No puedo impedir que alguien en su vehículo, en su automóvil, entre a esta zona de la ciudad, pero lo que voy a hacer es cobrar por entrar a esa parte. Se estableció una cuota anual que las personas que quisieran entrar a un área perfectamente delimitada con sensores, ¿no? Y usted tendría que poner previo pago, no recuerdo si eran 500 libras al año, es decir, estaríamos hablando de 10,000 pesos. Usted le darían una especie de tag con un sensor en el cristal de su vehículo, en el parabrisas, y esos sensores leerían esa señal que estaría enviando el transmisor que va en su vehículo. En el momento en que reconozcan que es válido ese sensor y que está vigente el pago, etcétera, entonces envía una señal y usted puede seguir sin mayor problema. Pero si usted queriéndose pasar de listo o no tiene ese tag y se mete, en ese momento lo van a detectar y la multa será de pronóstico reservado. Es una solución que para una sociedad civilizada como la inglesa es aceptable. Pero para un mexicano sinvergüenza, violador contumaz y permanente de la ley, pues no, hombre, mira, a mí me vendieron uno arreglado, no pagué nada, yo entro y salgo del centro de Londres y centros circunvecinos y no me pasa nada. Pero las soluciones están acordes con la idiosincrasia y cultura de las personas que ahí viven. Entonces, en el caso de México, imagínese que el nuevo jefe de gobierno, digo, esta señora que está ahí, que no sabe, ni siquiera supieron cómo quitarle la sábana a la cosa esta del anuncio del campeonato de fútbol aquí en México. Estaba, quítalo, jálale, órale, qué ridículo. Si no saben hacer eso, quitar una sábana para mostrar algo, pues imagínense si van a poder organizar la recepción a decenas de miles de turistas. Pero en fin, es la jefa de gobierno, la señora Brugada. Muy bien, bueno. Pero vamos a ponernos en una situación casi idílica.
se hace un estudio de movilidad en lo que se llama el centro histórico. Voy a delimitarlo a ver si está usted de acuerdo con él. Por el sur, la calle de Izazaga o Fray Servando Teresa de Mier. Creo que es Izazaga, sí, creo que sí, porque Fray Servando es la que tiene un paso a desnivel, etcétera. Izazaga, en el sur. En el oriente, si rumbo al aeropuerto, está Anillo de Circunvalación o Vidal Alcocer. Perfecto. Ya tenemos dos lados de ese cuerpo geométrico, pero de esa figura geométrica. Valderas en la parte poniente. Valderas que entroncaría con la parte de Fray Servando, ahí por donde está Vértiz, etcétera, y terminaría vamos a decir, esa área en lo que se refiere al poniente, allá en el norte, donde el eje 1 o el eje 2 norte cerraría. Entonces tendríamos, no es un cuadrado, quizá tampoco sea un rectángulo perfecto, pero tendría un área donde estaría prohibido para vehículos particulares entrar manejando usted su vehículo a esa zona, para evitar la sobresaturación, no la saturación, la sobresaturación y con la contaminación, etcétera, etcétera. ¿Quiere usted entrar al centro histórico? Deje su vehículo en alguno de los estacionamientos que están fuera de esa área, camine unos 30, 40, 50 metros a donde esté la estación del metro más cercana y lo va a dejar a usted en Bellas Artes, en Allende o en Pino Suárez o por allá. Ahí lo va a dejar. Entonces pues, va a caminar usted. Oiga, pero que usted es acá muy fifí, usted es Carlos Slim. Y no, bueno, pues le voy a decir, vamos a fijar una cuota como en Londres. Allá tienen 500 libras, creo, o las que sean, pero tomando en cuenta la gravedad de la contaminación aquí, pondríamos una módica cuota de 20,000 pesos al año. Estaríamos hablando de 60 pesos diarios, si gusta usted, que no es gravoso, ¿verdad? Usted lleva su carro, no tiene que pagar Uber, no tiene que pagar taxi, 60 pesos, estaciona, va a la oficina, sale y puede entrar y salir las veces que quiera usted en el día. 20,000 pesos al año. Vamos a suponer de los, no sé, que hará 4 o 5 millones de vehículos registrados en la Ciudad de México, emplacados, dicen. De esos, vamos a ponerle 5 millones, que sea un número fácil. 1,000,000 de ellos o 500,000 de ellos dirían, yo tengo necesidad por cuestiones laborales de entrar al centro histórico. Perfecto. Entonces, usted son, dijimos, 500,000, para que sea fácil la cuenta, y 20,000, que dijimos, 20,000 pesos anuales. Multiplique usted 20 por 500, estamos hablando de 500 por 20 son 10,000 y póngale usted los ceros que quiera, estaríamos hablando de 500,000 son 3 ceros y 20,000 6 ceros. Tendría usted 10,000 millones de pesos muy nobles para el gobierno de la Ciudad de México, para obras urbanas, para mejorar el entorno, las calles, circulación, banquetas, etcétera. ¿Qué piensan ustedes que sería la reacción de los automovilistas al respecto? ¿Estarían de acuerdo en pagar esos 20,000 pesos al año, por ejemplo? ¿Verdad que no? Y lo primero que iban a hacer muchos, me amparo contra esa medida. Y un juez dijo que no podían, y ahí es donde entran los obstáculos para medidas de beneficio colectivo. ¿Qué haría usted? Esa es otra pregunta. ¿Qué haría usted como jefe de gobierno? Pone los 20,000 pesos, delimita usted
esa área y de repente empiezan a ampararse. ¿Qué haría usted? Doblaría las manos y diría, bueno, está bien, quito la medida y métanse, hijos de la tal, lo que quieran, o pelearía jurídicamente las cosas y no permitiría que entraran esos vehículos hasta que fuere resuelto el asunto de fondo allá en 4, 5, 10 años. Pero por lo pronto, aquí tejones y me pagas 20,000 pesos. Estamos pues ante una situación donde esos problemas que nos parecen irresolubles sí tienen solución. Lo que pasa es que las soluciones a nuestros problemas, a cada uno de ellos, afectan en mayor o menor medida a grupos de personas perfectamente definidos. Y ahí es donde la cochi tuerce el rabo. Y le puedo poner miles de ejemplos. Una nueva construcción en la colonia que quiera usted. Y de repente sacan escombro y es un cochinero, se estaciona un camión de volteo, luego sacan agua y la tiran ahí. Tranquilamente aplicar un reglamento específico para nuevas construcciones, donde la limpieza, etcétera. Es decir, dicen que duele más un golpe a la cartera que una patada en los, ya sabe usted qué, ¿no? Entonces, pues simplemente cobrar cuando haya una falta. Y le pongo un último ejemplo, los parquímetros. Hay en varias partes de la ciudad, hay parquímetros. La gente viene, no sé, de Iztapalapa, no sé de dónde viene, o del Estado de México, y llega aquí y hay parquímetros, y creo que la hora es 10 pesos, ¿es correcto? Menos de la hora. Son como 50 minutos. Los 10 pesos. O sea que estaríamos hablando de unos 12 pesos la hora, vamos a decir. Muy bien. 12 pesos la hora. Llega esta persona. ¿Qué pasaría si en vez de poner 12 pesos la hora, la ponemos a 100 pesos? No, don Ángel, no la joda. A ver, vete a un estacionamiento. Te van a cobrar 40 pesos, 30 pesos, o todo el día te van a cobrar 80 pesos. Aquí te quieres dejar esos parquímetros o ese estacionamiento para personas que verdaderamente estén urgidas de llegar y que sea un tiempo límite de 1 hora. Punto. Yo no sé cuántos han ido a la ciudad de Nueva York. Hay parquímetros. Y la hora cuesta $10 o costaba, no sé ahorita cuánto cueste. En el año de 2015, creo, una cosa así, la hora eran $10, 200 pesos. ¿No quieres pagar eso? Métete a un estacionamiento. Es decir, hay, repito, soluciones. Pero cuando el gobernante cede ante los buenaonditas, oye, pero ¿cómo? La gente no tiene dinero para pagar, entonces ¿para qué tiene carro? Si tiene para comprar un carro de 500, 600, 800,000 pesos y no quiere pagar 100 pesos la hora, oye, pues ¿qué clase de persona es? Es decir, hay muchísimas soluciones que se han implantado en decenas o centenas de ciudades en el mundo. Pero aquí en México tenemos, no, aquí no. Esta es una ciudad de derechos, pero también de muchos chuecos. Piénsele en estos problemas que aparentemente son nimios, sin embargo tienen que ver con la calidad de vida, tienen que ver con el orden en esta ciudad, tienen que ver con la movilidad. Usted dirá, y platicaremos de eso el lunes, por ejemplo. Me gustaría escuchar las soluciones que ustedes tomarían. Yo trataría de echarlas abajo de alguna manera, o trataría de fortalecer aquellas que me parecieran adecuadas y viables, sobre todo conociendo a nuestros paisanos mexicanos que son como la piel de Judas.
Señores, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, cuyo título fue ¿Tienen solución nuestros problemas? Usted dé soluciones, usted plantee soluciones y platicamos de ella, no mañana viernes, platicamos de ellas el lunes aquí mismo.